Estamos ya en los últimos reyes, los últimos 4 reyes del reino de Judá. Y vamos a ir a Segundo de Crónicas 36, versículos del 4 al 8. Segundo de Crónicas 36, del 4 al 8. Y déjenme ver, si estamos ahí. Y estuvimos viendo precisamente sobre este rey Joacás. Vamos a ver. Sí, si alguien me puede leer ese pasaje, le agradezco. 36 del 4 al 8. Dice así: y estableció el rey de Egipto a Eliacam, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim, y a Acaz su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar, Joacim era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado en cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim, y las abominaciones que hizo, y lo que él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Ok, entonces estuvimos viendo en un pequeño fragmento de la Biblia cómo en tan poquitos versículos se puede reconocer que alguien ha sido sumamente malo, ¿verdad? Es bien difícil, bien doloroso poder ver cómo una persona no hace la voluntad de Dios en su vida e inmediatamente empiezan las cosas mal. Reinó por 11 años y tenía 25 cuando empezó. Cuando nació Joacim, Josías no pudo haber tenido más de 14 años cuando nació. Y entonces ahí ahora tenemos sobre los tributos de Joacim, ¿verdad? Que vemos ahí en Segundo de Reyes capítulo 23 versículo 35. Recuerden que Primero y Segundo de Reyes y Primero y Segundo de Crónicas funciona algo así como los evangelios sinópticos en el Nuevo Testamento, lo que es Mateo, Marcos y Lucas. Segundo de Reyes 23 versículo 35. El que lo tenga lo puede leer. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, y cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Ok, entonces aquí vemos, este fue el tributo, indica que desde la muerte de Joacim hasta la batalla de Carquemis en el 605 a.C., el reino de Judá fue vasallado o súbdito de Egipto. Y alguien que me ayude con Jeremías, si puede quedarse allí en Jeremías para ir viendo lo que escribe Jeremías en cuanto a este tiempo. Jeremías 46, verso 2. Y entonces aquí ya vemos ya la opresión, ¿verdad? Ya la opresión más fuerte, de una manera más evidente, que era lo que iba a pasar precisamente antes de que ellos ya fueran llevados 70 años a Egipto. Jeremías capítulo 46, verso 2. Acerca de Egipto, contra él el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río de Éufrates en Carquemis,
a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ok, entonces vemos aquí ya todo lo que tiene que ver con estos tributos. Joacim se convirtió entonces en vasallo o un súbdito de Egipto por 4 años, pagando todo el pueblo, aunque todo esto construyó un palacio lujoso para sí. Bueno, sí, podríamos leer tal vez Jeremías capítulo 22, versículos 13 y 14, y también el capítulo 25 de Jeremías. El que lo tenga puede, por favor, leerlo. Jeremías capítulo 22, versos 13 y 14. Ay del que edifica su casa sin justicia, de sus alas sin equidad, volviéndose de su prójimo lo alto, y no dándole el salario de su trabajo. Yo edificaré para mí casa espaciosa, salas añosas, y abriré ventanas, y la cubre de cedro, y la pinta de vermellón. Ok, aquí vemos entonces uno de los ay. Recuerden que esta expresión de ay es una expresión que indica pobrecitos los que hacen, los que actúan de esta manera. Y aquí vemos cómo ellos con los impuestos, con los tributos, empezaron a utilizar todo esto. Capítulo 25 de Jeremías, el versículo 1 dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y aquí ya empezamos a ver cómo empieza a entrar en la historia Babilonia, y por supuesto todos sabemos sobre lo que pasó con ellos, con Babilonia y Judá, que fue cuando fueron ellos llevados al cautiverio. Después de la batalla de Carquemis en el año 602, Nabucodonosor entró a Jerusalén. Es aquí cuando Daniel y otros son transportados a Babilonia. Es importante recordar que el rey de Babilonia o los babilónicos tuvieron 3 incursiones en Judá. A veces la gente se confunde un poquito con esto, y hubieron eventos diferentes en cada una de ellas. En esta primera incursión es muy probable que haya sido llevado Daniel y los otros. Si ustedes recordarán, en la historia de Daniel nos cuenta que se llevaron a los príncipes, y la idea de llevárselos era que ellos aprendieran su cultura, ¿verdad? Por eso se les cambió el nombre, que eso tiene un significado muy interesante, los nombres de ellos y los nombres que les pusieron precisamente los babilónicos. Y la idea era que de estos jóvenes que eran de palacio, que eran jóvenes educados, que eran jóvenes preparados, pudieran absorber toda la cultura, pudieran absorber todo lo religioso, y luego volverlos a incrustar dentro de lo que era Judá. Era la intención. Recuerden que esto también era muy importante, ya que en años atrás los invasores entraban a un lugar y lo que hacían era destruir absolutamente todo. Mataban todo el pueblo, quemaban las casas, mataban los animales y seguían en otro lado, y al final ¿qué les quedaba? Solo la tierra. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo la idea era: ok, los vamos a conquistar, pero no los vamos a matar, sino que solamente los vamos a dejar ahí para que den tributo, para empezar a que genere algún tipo de ganancia, por decirlo de alguna manera. El rey también después se revela, pero Dios cumple su promesa y Jerusalén no prevalecía. Dios envía a otros pueblos para tomar también Jerusalén. Recuerden que ya el reino del norte, las 10 tribus Israel, ya tenían 100 y resto de años de haber sido llevados por los asirios. Y vean lo que pasa en Segundo de Reyes 24, versículos 2 al 4. El que lo tenga lo puede leer. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen con
conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová por tanto no quiso perdonar. Entonces vemos algo también sumamente importante, porque ya Dios había determinado algo. Recordemos que Dios no se arrepiente de lo que va a decir. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni es hombre para no decir las cosas como son. Lo que pasa es que por su misericordia en muchas ocasiones Él detiene lo que ha determinado hacer. Pero aquí leemos claramente que Él ya no iba a perdonar. Dice, no quiso perdonar, no porque Él ya no quería o no tenía el amor suficiente para perdonar, es que los pecados habían llegado a su máxima expresión. Lo mismo que pasó con el reino de Israel, con las reyes, los 10 reinos, las 10 tribus del norte, está pasando ahora con Judá. Ahora, esto no pasó en 2 años ni en 3 años, esto pasó aproximadamente en 150 años. Pecando, Dios hablando, Dios mandando sus profetas, Dios dándole palabras a los reyes, Dios volviendo reyes que empezaron a hacer las cosas mal, fueron a Babilonia, salieron nuevamente, Dios le devuelve el reino, pero ellos no quieren, el pueblo no quiere, y entonces vemos cómo Dios dice, ya no más, y voy a levantar enemigos. Incluso los pueblos que estaban alrededor de Judá fueron levantados en contra de ellos, porque ya Dios decía, yo no lo voy a perdonar más. Dentro de todos estos estaban también los babilónicos. Después de su victoria sobre Egipto y sobre el resto de las tropas asirias en la batalla de Carquemis, Nabucodonosor pasó a ser el dueño indiscutido de los territorios situados al oeste del río Éufrates. Y vamos nuevamente a Jeremías, capítulo 46, verso 2. Jeremías 46, versículo 2, el que lo tenga lo puede leer. A ver. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Sequemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Entonces aquí vemos, hace una recopilación de todo lo que estaba pasando e indica Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías. Ahora, vea que dice claramente Nabucodonosor, rey de ¿dónde? De Babilonia. Cuando vayamos a ver sobre los libros apócrifos, vamos a ver que hay un error histórico fuertísimo, precisamente porque presenta a Nabucodonosor como rey de los asirios y no tenía absolutamente nada que ver. Entonces ahí vemos un error histórico sumamente grande con respecto a eso. Su muerte, después de todos estos conflictos, murió y su hijo Joaquín tomó el poder, y entonces empezamos a ver, si Dios quiere ahorita, el rey Joaquín, el rey en quien Dios no se complació. Su nombre significa Jehová establecerá. Fue un reino de apenas 3 meses, en el año 598 aproximadamente. Y vamos a ver Segundo de Crónicas, capítulo 36. Segundo de Crónicas, capítulo 36. Por eso es que tengo estos 4 últimos reyes todos juntitos, porque no, realmente son historias bastante pequeñas. Versículos 9 y 10. El que lo tenga lo puede leer, por favor. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar,
y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Ok, aquí vemos otra incursión, ¿lo notan? La primera se llevó los príncipes, a Daniel, a los 3 amigos y a otros más, y se va. Luego ahora regresa, se lleva al rey y se lleva ahora sí los utensilios del templo. Joacim fue sucedido por Joaquín, también conocido como Conías, y eso está en Segundo de Reyes capítulo 24 versículos 8 y 9. El que lo tenga, bueno, ahí lo tiene, no sé si alguien lo puede leer desde ahí. Segundo de Reyes 24 versículos 8 y 9. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán, de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Ok, muy bien. Entonces, un poco con respecto a la historia de este hombre, hijo de Neusta, lo vemos ahí, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo dice, aunque los juicios de Dios contra los 3 reyes anteriores a él debieran haberle servido de advertencia, también hizo lo malo como ellos. Ninguno de ellos tomó de ejemplo lo que había pasado anteriormente. Y hemos visto en la historia de los reyes que en algunos casos, algunos han hecho las cosas bien en contra de todo lo que venían haciendo sus abuelos y sus padres. Al final, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Quiere decir que cada uno debe de tomar su camino. Y si bien es cierto, hay ejemplos malos, esto no quiere decir tampoco que es necesario seguir los ejemplos malos. Hay ejemplos buenos que no se siguen y hay ejemplos malos que no se deberían de seguir. Y entonces la responsabilidad, no como la psicología moderna que siempre anda buscando decir, este pasa por esto porque le hicieron, porque le dijeron, porque le faltó. Y si bien es cierto, hay cosas que afectan en la juventud y en la madurez, pero también al final recordemos que cada uno de nosotros vamos tomando nuestras propias decisiones y delante del Señor vamos a ser totalmente responsables de lo que hacemos. Cuando los encargados de los consejos de una nación actúan sin sabiduría y contra su verdadero interés, debemos notar en esto el desagrado de Dios. Dios les oculta lo que pertenece a la paz pública a causa de los pecados del pueblo. En otras palabras, ellos no toman buenas acciones, pero tampoco hay ninguna influencia positiva para que los tomen. O sea, nadie está mencionando aquí ni la palabra de Dios, nadie está mencionando aquí profetas, nadie está mencionando que vino palabra de Dios para llamarles la atención, no. Ya ellos eran, por decirlo de alguna manera, un caso perdido. Y para cumplir los propósitos secretos de su justicia, el Señor solo tiene que dejar a los hombres entregados a la ceguera de sus mentes o de su mente o librarlos a la lujuria de sus propios corazones. En otras palabras, el que vaya por mal camino, Dios simplemente lo deja que siga caminando mal. Y sí, mi hermano. Tenemos una duda con respecto a la edad. Sí, ahorita lo vamos a ver. Sí, porque una dice 8 y el otro dice 18. Sí, ya casi lo vamos a ver. Entonces, mis hermanos, en cuanto a esto, tenemos que tener claro que muchas veces los pasos de los hombres cada vez son hacia el mal. Llega un momento en que Dios no se mete. ¿Quieres andar mal? Ande mal. Dice Dios, ya yo determiné lo que yo voy a hacer con usted, lo que yo voy a hacer con respecto
a esto. Ok, vamos a continuar. Ya ahorita contestamos esa situación que tiene que ver con el nombre. El acercamiento paulatino de los judíos divididos permite a los pecadores arrepentirse y dar tiempo a los creyentes para prepararse para enfrentar la calamidad mediante muestra de obediencia de quienes lo abandonaron, de quienes no abandonaron o no abandonarán sus pecados. La presencia de Dios. El Señor hizo declaraciones asombrosas en contra de Joacín y lo vamos a ver ahorita en Jeremías capítulo 22 versículos 24 al 30. Jeremías 22, y vamos a hacer esta lectura, son 6 versos. Yo leo uno y el que desee puede ir leyendo el otro, y así hasta llegar del 24 hasta llegar al 30. Jeremías 22, 24. Y dice así. Ok. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Ojo con esto, dice, no dice Joaquín, sino que dice ¿cómo? Joacín, no dice Joacín, sino Conías. Recuerda que vimos en la introducción que también tenía este nombre. Entonces dice, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, eso quería decir autoridad, dice, aún de allí te arrancaría. Versículo 25. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes, y si en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena, en que no naciste y ya no morirás. Y a la tierra a la cual ellos con todo el alma anhelan volver, allá no volverán. Es este hombre, ponías una vasija especial y quebrada. Es un trasto que muere porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no había conocido. Tierra, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Qué palabras más fuertes, y las preguntas que hace ahí en el versículo 28 son bastante fuertes. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? Y la respuesta es sí. ¿Es un trazo que nadie estima? Sí, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Y la respuesta es sí. Toda una declaración fuertísima que quiere decir Dios los ha desechado. Y dice, a la tierra que de donde salieron, que querían volver, no volverás. O sea, en otras palabras, ellos iban a morir precisamente en el cautiverio, porque fueron 70 años lo que iban a vivir ellos en el cautiverio, y Dios les dice, no hay nada que hacer. Aquí se pronuncia claramente el juicio que Joaquín, quien solamente tenía 18 años cuando fue hecho rey y reinó por 3 meses únicamente, iría a la cautividad babilónica, donde pasaría el resto de sus días. Dios ve claramente la semilla y sabe qué fruto producirá. Esta verdad se ve
con más claridad en el caso de los dos hermanos Esaú y Jacob. El apóstol Pablo escribió acerca de ellos en Romanos capítulo 9, versículos del 11 al 13, y tal vez aquí, si alguien lo puede leer, por favor. Romanos 9, versículos 11 al 13. Pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé más, a Esaú aborrecí. Ok, algo importante, aquí solamente estamos viendo que Dios escoge a quien Él quiere, pero es sumamente importante porque mucha gente toma precisamente este versículo que acabamos de leer de Romanos 9 para hablar de la elección, que Dios salva al que Él quiere y condena a quien Él quiere. No, no y no. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos le está hablando al pueblo de Israel. Aquí no está hablando de salvación. Aquí le está diciendo a ellos, les está diciendo, pues no había nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal quienes, estos gemelos Esaú y Jacob, para que el propósito de Dios conforme a la elección ¿de qué? No de la salvación, la elección de su pueblo, porque Él formó su pueblo, al pueblo de Israel. Y aquí esta elección que está hablando no es una elección de salvación, sino que Dios decidió que fuera Jacob y no Esaú, de donde iba a salir su pueblo Israel. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando habla ahí de elección, no está hablando de salvación. Y cuando sigue diciendo, conforme a la elección, permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. ¿A quién le dijeron esto? A Jacob. Bueno, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque el mayor se suponía que era el que tenía la primogenitura, era el que iba a tener la relevancia. Sin embargo, Dios le dice: no, en este caso no va a ser así, sino que el mayor va a servir al menor. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Pero aquí no está hablando de salvación, aquí está hablando de la elección de su pueblo. Y dice: porque escrito está: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y entonces hay gente que toma este versículo y dice: ven, sobre la elección, sobre la predestinación, Dios escoge a quien salva y Dios escoge y dice a quien no salva. No es cierto. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos está hablándole al pueblo de Israel sobre su nación y no sobre la salvación. Otra evidencia de esto que les acabo de decir, pueden buscar Romanos capítulo 8. Un hermano que me lea por favor Romanos capítulo 8, el último versículo, y un hermano o hermana que me lea por favor Romanos 12, el primer versículo. Romanos 8, el último versículo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ven cómo el tema continúa? Capítulo 8 y capítulo 12. Usted quita el capítulo 9, 10 y 11, es como si usted lo arrancara como un apéndice y sigue el tema. El tema que Pablo viene tratando en el capítulo 8 lo continúa en el capítulo 12. ¿Qué pasa en el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11? Es como que Pablo está hablándole aquí a los gentiles y aquí están todos los judíos.
Y termina diciendo: nada nos separará del amor de Cristo que es en Cristo, el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Se vuelve a los judíos y les habla capítulo 9, capítulo 10, capítulo 12, capítulo 11. Después de decirles esto, se vuelve otra vez a los gentiles y sigue hablando en el capítulo 12. Entonces el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos no está hablando de salvación. Está hablando de la elección del pueblo de Israel. Amén. Esto para que nos quede claro, porque cuando alguien habla sobre la predestinación o sobre la elección, toman este versículo como un versículo de batalla. La grandeza del conocimiento de Dios no solamente abarca cómo responderá alguien en el futuro, sino que va más allá, incluyendo cómo habría uno respondido si hubiera tenido ciertas oportunidades. El mismo Señor pudo decir con respecto al juicio eterno en Mateo capítulo 11, versículos 21 y 22. ¿Quién lo quiere leer? Ahí está. Mateo capítulo 11, versículos 21 y 22. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Ahora, ¿quiénes eran Corazín y Betsaida? Eran ciudades donde Jesucristo caminó y estuvo allí e hizo milagros, pero aún así la gente no se arrepintió, aún así la gente no le creyó. Y entonces les dice: ay de ti, porque si en Tiro y en Sidón, cuando está hablando de Tiro y en Sidón, eran enemigos del pueblo de Israel. Les dice a ellos, a Corazín y a los que estaban en Betsaida: si lo que yo he hecho se hubiera hecho eso en Tiro y en Sidón, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Hace mucho hubieran creído, pero no quisieron creer. Y aquí hay un llamado de atención también para nosotros, hermanos. Nosotros no necesitamos estar viendo milagros de Dios para creer en Él. No necesitamos eso. Eso lo necesitaban los judíos. Dice Hechos que los judíos pedían señales. Pero hermanos, con lo que conocemos ya de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de las historias, a través de los ejemplos, a través de los testimonios, ¿por qué a veces dudamos y seguimos dudando de Él? Y no interiorizamos que Él es el Señor de nuestras vidas, que nada pasa en nuestras vidas que Él no lo permita, que mucho de lo que vivimos nosotros es para poder crecer y madurar. Una vez le comentaba yo a una persona, le decía que muchas veces las pruebas que estamos viviendo solamente son para fortalecernos, porque puede que venga una prueba más fuerte, pero a veces no pensamos en esas cosas. Creemos que el ser cristiano tenemos que ser inmunes a las pruebas y al dolor. No, el Señor dijo: en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, mi hermano. No, pastor, una consulta, no sé qué será, pero Tranquilo. que es que me hace la curiosidad, porque dice que le dice Corazín a Betsaida que en el día del juicio él va a ser más tolerable el castigo. Pero ¿por qué es eso? O sea, porque yo he entendido, o por lo menos lo que uno sabe más o menos, digamos, es que, digamos, al final hay una sentencia de muerte, separación, y al final los tiran todos al lago de fuego y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Pero entonces hay diferentes tipos de castigos. Eso es todo un tema, hermano. Pero para hacérselo resumido, no todos van a recibir castigo, pero no todos van a recibir el mismo castigo. Hay grados de castigo.
Hay gente que va a recibir un castigo más fuerte, castigo al fin y al cabo, pero sí, y este es uno de los pasajes que da esa evidencia y les está diciendo precisamente, por tanto te digo que en el día del juicio será más tolerable. Hay castigo para todos, ¿ok? Pero hay uno que va a ser más tolerable que otro, para Tiro y para Sidón que para vosotros. Podría preparar todo un estudio de esto, con todo gusto podríamos hablar. El castigo es un castigo, para todos va a haber castigo, pero lo tolerable o castigos más fuertes, algunos van a recibir castigos más fuertes de acuerdo a lo que han hecho. Y sí. ¿Y la Biblia evidencia algún tipo, digamos, de esas escalas o algún tipo de cuáles son los resultados? No encontramos un escalafón, ¿verdad? Como por decir, ¿verdad? Sí. Grado 3, grado 4, grado 5. Pero así como este pasaje que evidencia que van a haber diferencias de castigo. Ahorita estoy tratando de pensar en otro, pero no me llega ahorita. Pero sí hay varios pasajes que evidencian que el castigo no va a ser parejo. Va a ser castigo para todos, pero en algunos casos va a ser más fuerte que otros. Voy a preparar un estudio de eso, pero con todo gusto. Pero sí, hermano, esa es la idea y es lo que la palabra de Dios también enseña. Muy bien, ¿sí, mi hermano? Ya se me fue el tiempo. Y es que había también algo de evidencia en el pueblo de Israel, que ellos, para ellos moverse, para ellos actuar, siempre le pedían a Dios evidencia, o sea, que les hiciera un milagro. Y lo que al Señor le irritaba al pueblo de Israel era que le pedían milagros y aún así que se los hacía, no le creían. Así es. Aquí tenemos otra evidencia, mi hermano, aquí la tengo. De igual forma, con respecto a Sodoma, el Señor dijo: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Lo ve? O sea, dice, si en Sodoma se hubiera hecho lo que se ha hecho aquí, no hubiera sido destruida. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Otra de las evidencias donde sí van a haber, o sea, no podemos decir que alguien se va a salvar del castigo, no, pero para algunos va a ser más fuerte. Que generalmente, digamos, es con el pueblo de Israel, o sea, al escogido. Va a tener que ver con el pueblo. Ellos tenían, digamos. Sí, va a tener que ver, no todo, pero mucho, con el pueblo de Israel. Muy bien, en los tiempos del fin Dios juzgará a las personas comenzando con su pueblo y al examinar nuestras obras el Señor mira qué hemos hecho y la cantidad de luz la cantidad de luz que se nos ha dado. ¿Cuál ha sido nuestra proyección, podríamos decirlo, de luz? En medio de mi familia, en medio de mi trabajo, porque yo podría dar mucha luz, pero si en algún momento di un pésimo testimonio, por más luz que yo refleje, va a pesar más lamentablemente lo negativo que lo positivo. Pero ahí bueno, no recordaba que ahí teníamos otra evidencia, pero con todo gusto voy a preparar un estudio para ver esto. Nadie se va a salvar del castigo, pero sí van a haber ciertos elementos. No nos dice cuáles tampoco, pero sí nos dice que va a haber alguna diferencia. Muy bien, voy a llegar hasta aquí, ya son las 7 y resto. Estoy deseando terminar ya acá, no, que va, me faltan como 20 casi. Para terminar con esto, porque también es el cierre de cómo el reino de Judá fue llevado cautivo por los 70 años, y después vamos a empezar entonces, Dios primero, con el estudio de la traducción. No voy a meterme tanto en lo que ya di, sino que es un poquito el estudio sobre la traducción y por qué ahorita hay tantas traducciones a partir de la crítica textual. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto y luego vamos a ver sobre los libros apócrifos.
pastor, mientras Bernardita recoge la ofrenda, para hacerle un poquito al hermano Daniel, en Lucas 12:48